Elena, ¿podrías al menos intentar vestirte apropiadamente para una cena en esta casa? Esas fueron las primeras palabras que me dirigió mi suegra Victoria cuando crucé la puerta de su mansión. Me miré el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, simple pero elegante, o eso pensaba yo. Buenas noches a usted también, señora Victoria, respondí con toda la compostura que pude reunir. Mi esposo Carlos, como de costumbre, fingió no escuchar el comentario de su madre. Era la cena mensual familiar en la mansión de los Rodríguez, una tradición que se había convertido en mi pesadilla personal desde que me casé con Carlos hace 2 años. No importaba cuánto me esforzara, para Victoria siempre sería la enfermera de clase media que no merecía a su precioso hijo. Mamá, Elena acaba de terminar un turno doble en el hospital, intervino Carlos débilmente. ¿Sabes lo dedicada que es a sus pacientes? Victoria hizo un gesto despectivo con la mano. Por supuesto que lo sé. Es todo lo que hace, ¿no? Atender enfermos por un salario miserable cuando podría estar ayudando a Carlos a manejar las empresas familiares. Me mordí la lengua. Amaba mi trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos. Había trabajado duro para llegar donde estaba, y mis pacientes me necesitaban. Pero para Victoria, cualquier trabajo que no involucrara millones era indigno de su familia. La tensión fue interrumpida por la llegada de mi suegro, Roberto. A diferencia de su esposa, siempre me había tratado con amabilidad, aunque rara vez contradecía abiertamente a Victoria. Elena, querida, qué bueno verte, me saludó con un abrazo cálido. Noté que parecía más pálido y cansado que de costumbre. ¿Cómo están tus pacientes? Muy bien, don Roberto. El señor Gómez fue dado de alta hoy después de 3 semanas en la UCI. Maravilloso. Siempre he dicho que tienes un don especial para cuidar a la gente. Victoria resopló audiblemente. Roberto, por favor. No la alientes. Ya es bastante malo que nuestro hijo se haya casado con una trabajadora común. Al menos podríamos intentar que aspire a algo mejor. El silencio cayó sobre la mesa. Carlos estudiaba intensamente su plato, evitando mi mirada. Roberto tosió incómodamente. De hecho, continuó Victoria con malicia, justo estaba hablando con Marcela. ¿Recuerdas a Marcela, Carlos? La hija de los Montero, sobre lo difícil que debe ser para ti, Elena, mezclarte en nuestros círculos sociales siendo una simple enfermera. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle esa satisfacción. Mi trabajo me enorgullece, señora Victoria. Salvo vidas. ¿Ja? ¿Salvar vidas? Cualquier persona con un título técnico puede hacer lo que tú haces. En cambio, las empresas Rodríguez emplean a miles y generan millones. Eso es hacer una verdadera diferencia. Victoria. Advirtió Roberto suavemente, pero ella lo ignoró. Francamente, nunca entenderé qué vio Carlos en ti. Supongo que fue una fase rebelde, pero ya han pasado 2 años. Es hora de que ambos entren en razón. Suficiente. La voz de Roberto resonó con una autoridad que nunca le había escuchado usar. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. No permitiré que sigas insultando a Elena en mi casa. Victoria pareció genuinamente sorprendida por la reacción de su esposo. Roberto, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Esta chica nunca será parte de nuestra clase social. Mientras más pronto lo acepte. Roberto la interrumpió con otra tos, esta vez más violenta. Vi con horror cómo un hilillo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Roberto. Victoria chilló cuando él se desplomó sobre la mesa. Mis instintos de enfermera se activaron instantáneamente. En segundos estaba junto a él, checando sus signos vitales mientras Carlos llamaba a emergencias. Aléjate de él, gritó Victoria. Esto es tu culpa. Trajiste mala suerte a esta familia. La ignoré, concentrándome en mantener estables los signos vitales de Roberto hasta que llegara la ambulancia. Como enfermera de UCI, estaba acostumbrada a situaciones de crisis. En el hospital, mientras Roberto era examinado, Victoria continuó su diatriba. ¿Ves lo que provocas? Si fueras una verdadera dama de sociedad, esto no habría pasado. Carlos finalmente pareció encontrar su voz. Mamá, Elena acaba de ayudar a papá. Sin ella, tu padre no se habría alterado defendiéndola. Esta familia era perfecta antes de que ella llegara.
3 horas después, el doctor salió a informarnos. Roberto había sufrido un derrame cerebral menor, probablemente debido al estrés y la presión arterial alta. Estaría bien, pero necesitaría reposo absoluto. La señorita Elena actuó exactamente como debía, añadió el doctor. Su intervención rápida previno daños mayores. Victoria ni siquiera agradeció. En cambio, insistió en que trasladarían a Roberto a una clínica privada donde profesionales reales pudieran atenderlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Roberto se recuperó lentamente en la clínica, pero algo había cambiado en él. Insistía en verme regularmente, a pesar de las protestas de Victoria, y pasábamos horas conversando sobre mi trabajo, mis pacientes, mi vida. «Sabes, Elena», me dijo un día mientras Victoria había salido a almorzar con sus amigas, «siempre supe que eras especial. Me recuerdas a mi madre, ella también era enfermera». Me sorprendí. Victoria siempre presumía que los Rodríguez eran una dinastía empresarial de generaciones. Roberto sonrió ante mi expresión. Victoria nunca lo menciona, por supuesto. Le avergüenza que su suegra haya sido una simple trabajadora. Pero mi madre fue la mujer más extraordinaria que conocí. Como tú, tenía un corazón de oro y manos sanadoras. 3 meses después del incidente, Roberto sufrió otro derrame, esta vez fatal. Su muerte fue rápida y pacífica, pero dejó un vacío enorme en nuestras vidas. El día de la lectura del testamento, Victoria estaba radiante de confianza. Finalmente Carlos tendrá control total de las empresas, como debe ser. Y tú, querida, me miró con desdén, podrás volver a tus pequeñas labores de enfermería. Pero cuando el abogado comenzó a leer, el color abandonó el rostro de Victoria. ¿Qué significa esto? Victoria se levantó de su silla, temblando de rabia. Debe haber un error. El abogado, un hombre mayor de aspecto sereno llamado Martínez, ajustó sus lentes y continuó leyendo con voz firme. Yo, Roberto Rodríguez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi último testamento, fechado hace 3 meses, anula todos los anteriores. A mi amada nuera Elena, enfermera dedicada y persona de noble corazón, le dejo el 70% de las acciones de Hospitales Rodríguez, junto con la autoridad ejecutiva completa sobre su administración. Imposible. Victoria golpeó la mesa con sus puños. Roberto nunca haría algo así. Ella lo manipuló durante su enfermedad. El abogado Martínez levantó una mano para silenciarla. Señora Rodríguez, hay más. El señor Roberto dejó una carta explicando sus razones. Sacó un sobresellado y comenzó a leer. Querida familia, si están escuchando esto, significa que mi tiempo ha llegado. Durante años, he observado cómo el dinero y el estatus social han envenenado los valores de nuestra familia. Victoria, mi amor, te he permitido dictar demasiado tiempo el rumbo de nuestras vidas y las de nuestros hijos. Elena me abrió los ojos. Su dedicación desinteresada a sus pacientes, su humildad y su fortaleza me recordaron por qué construí Hospitales Rodríguez en primer lugar, para ayudar a las personas, no para acumular poder y prestigio. Mi madre, a quien pocos en esta familia recuerdan o mencionan, comenzó como enfermera en un pequeño hospital comunitario. Fue su inspiración la que me llevó a construir nuestra red de hospitales. No fueron las ambiciones de grandeza o los sueños de riqueza, sino el deseo de servir a otros. Elena entiende esto mejor que nadie. Ella ve más allá del dinero y el estatus. Por eso le confío la parte más importante de nuestro legado familiar. Victoria interrumpió la lectura con una risa histérica. Esto es ridículo. ¿Una enfermera dirigiendo nuestros hospitales? Nos arruinará. Señora, intervino el abogado, hay más sobre la distribución de bienes. Me niego a escuchar. Carlos. Victoria se volvió hacia mi esposo, que había permanecido en silencio todo este tiempo. Di algo. Tu padre claramente había perdido la razón. Carlos finalmente levantó la mirada. Para mi sorpresa, una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. En realidad, mamá, creo que papá nunca había estado más lúcido. ¿Qué? Elena tiene un máster en Administración de Servicios de Salud que obtuvo mientras trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Algo que nunca te molestaste en preguntar. Ha estado desarrollando un programa innovador de atención a pacientes que podría revolucionar nuestros hospitales. Papá lo sabía,
Pasaron horas discutiendo sus ideas durante su recuperación. Me quedé sin aliento. Nunca le había contado a Carlos sobre mis conversaciones con Roberto. Tu padre y yo hablamos mucho durante esos últimos meses, continué suavemente. Compartíamos la visión de hacer que la atención médica de calidad fuera más accesible para todos. No se trata solo de ganancias, sino de servicio a la comunidad. Victoria se dejó caer en su silla, derrotada momentáneamente. El abogado aprovechó para continuar. A mi hijo Carlos, le dejo el 20% de las acciones de Hospitales Rodríguez y la presidencia de Rodríguez Investments. Confío en que trabajará en armonía con Elena para honrar el verdadero propósito de nuestro legado familiar. A mi esposa Victoria, le dejo el 10% restante de las acciones hospitalarias y nuestra casa de verano en la costa. Sin embargo, Victoria levantó la cabeza, esperanzada. Su acceso a los fondos familiares estará condicionado a su participación en la junta directiva de la nueva Fundación Rodríguez para Educación en Enfermería, que será presidida por Elena. Esto es una broma cruel. Victoria se puso de pie nuevamente. Impugnaré este testamento. Probaré que ella lo manipuló. Señora Rodríguez, el abogado Martínez habló con firmeza. El señor Roberto tomó todas las precauciones necesarias. Este testamento fue verificado por múltiples expertos, incluyendo evaluaciones psicológicas completas. Es irrefutable. La habitación quedó en silencio mientras Victoria procesaba esta información. Finalmente, se volvió hacia mí con una mirada venenosa. Felicitaciones, escupió las palabras. Has conseguido lo que querías. Supongo que estás satisfecha. Victoria, respondí tranquilamente, nunca quise su dinero o su poder. Solo quería ser aceptada como parte de la familia. Y ahora, tengo la oportunidad de honrar el verdadero legado de Roberto, ayudar a otros. Carlos tomó mi mano y la apretó suavemente. Mamá, esto es una oportunidad para todos nosotros. Para recordar por qué papá construyó todo esto en primer lugar. Victoria nos miró a ambos por un largo momento. Luego, sin decir palabra, recogió su bolso y salió de la oficina. El abogado Martínez tosió suavemente. Hay algunos documentos más que necesitan ser revisados. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La transición en el liderazgo de Hospitales Rodríguez generó considerable atención mediática, de enfermera a CEO. La sorprendente historia de Elena Rodríguez fue solo uno de los muchos titulares. Victoria, como era de esperar, no se dio por vencida fácilmente. Intentó impugnar el testamento por todas las vías legales posibles, pero como el abogado Martínez había dicho, Roberto había sido meticuloso en asegurar que su última voluntad fuera incuestionable. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Carlos una noche mientras revisábamos propuestas para la nueva fundación. Mamá está tan obsesionada con destruirte que no se da cuenta de que estás haciendo exactamente lo que papá hubiera querido. Era cierto. En mis primeros 6 meses como directora ejecutiva, implementamos cambios significativos. Expandimos la unidad de cuidados intensivos en 3 de nuestros hospitales principales. Iniciamos un programa de atención domiciliaria para pacientes de bajos recursos. Establecimos becas para estudiantes de enfermería de comunidades desfavorecidas. Modernizamos los protocolos de atención al paciente basándonos en mi experiencia en primera línea. Los resultados comenzaron a notarse rápidamente. La satisfacción del paciente aumentó, las tasas de recuperación mejoraron, y sorprendentemente, los ingresos también crecieron. Resulta que tratar a los pacientes como personas y no como números era un buen modelo de negocio. Un día, mientras supervisaba la inauguración de nuestra nueva ala pediátrica, una enfermera joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Elena, dijo, quería agradecerle. Vengo de una familia humilde y nunca pensé que podría permitirme la escuela de enfermería. Su fundación me dio esa oportunidad, y ahora puedo ayudar a otros como siempre soñé. Me recordó a mí misma años atrás, cuando apenas comenzaba mi carrera. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Victoria, respondió. Como su suegra. No pude evitar reír ante la ironía. En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada de la nueva ala. Era Victoria. Había perdido peso y parecía más vieja, pero su postura seguía siendo orgullosamente erguida. Elena, dijo formalmente. ¿Podemos hablar? La llevé a mi oficina, la antigua oficina de Roberto.
Se sentó en silencio por un momento, observando los cambios que había hecho al espacio. Roberto estaría orgulloso, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. De todo esto. De ti. Victoria. No, me interrumpió. Déjame terminar. He sido difícil. Más que difícil. Fui cruel y prejuiciosa. Estaba tan obsesionada con mantener cierta imagen de nuestra familia que olvidé lo que realmente importa. Sacó un sobre de su bolso. Esta es mi carta de renuncia a la junta directiva. No es necesario, comencé, pero ella levantó una mano. Lo es. Pero no porque me esté rindiendo. Quiero ganarme mi lugar. Quiero trabajar en uno de nuestros hospitales. Como voluntaria primero, luego tal vez en administración si demuestro que puedo aportar valor. Quiero entender lo que tú y Roberto veían. Me quedé sin palabras. Victoria, la orgullosa, prejuiciosa Victoria, ¿quería empezar desde abajo? Además, continuó con una pequeña sonrisa, escuché que voy a ser abuela. Carlos me lo dijo ayer. Y no quiero que mi nieto crezca pensando que su abuela es un monstruo de la alta sociedad. Las lágrimas, hormonas del embarazo, tal vez, nublaron mi visión. Victoria, siempre habrá un lugar para usted en esta familia y en estos hospitales. Es lo que Roberto hubiera querido. No, dijo firmemente. Es lo que tú quieres. Y he aprendido a respetar eso. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, ¿la nueva ala pediátrica? Roberto siempre quiso una, pero yo pensaba que no era lo suficientemente rentable. Me alegro de que tuvieras más allá de los números. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina, acariciando mi vientre apenas abultado. En el escritorio, la foto de Roberto parecía sonreír con aprobación. Tenías razón, suegro, susurré. A veces el dinero y el estatus no son nada comparados con un corazón que quiere ayudar. En ese momento, Carlos entró con una pila de documentos. ¿Lista para revisar los planes de expansión del programa de atención domiciliaria? Sonreí. Lista. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y así, la simple enfermera que una vez fue menospreciada continuó construyendo sobre el legado de Roberto Rodríguez, no a través del poder o el prestigio, sino a través del servicio y la compasión. Exactamente como él hubiera querido.